y la idea es empezar a que cada quien, ¿no?, que esté interesado en la construcción de su proyecto de vida, empiece a pensarse, eso es sin límite de edad. ¿Sí? O sea, no hay una edad como para poder empezar a pensarse desde sus deseos, desde sus elecciones, desde sus ganas, a querer estudiar algo. ¿Sí? Hoy nos convoca, si se quiere, como más la población de la adolescencia, pero eso no significa que estando más adentrado una edad, o sea, más adulta, no se pueda también pensar en relación a un estudio de nivel superior. Eso por un lado, ¿no? También la idea de esta diferenciación entre lo que es orientación vocacional y la construcción de proyecto de vida también nos invita a pensar en esto que yo les decía de la autonomía y de la responsabilidad, pero también para corrernos un poco del imaginario o la representación social que tenemos en relación a lo que es los espacios, ¿no?, de orientación vocacional, que es que voy a un espacio de orientación vocacional, alguien me toma un test, una técnica, ¿sí?, y me dice qué es lo que voy a hacer o ser. Bueno, eso de a poco, desde lo que es el espacio del departamento, lo estamos tratando como de deconstruir. ¿Por qué? Primero por la idea de que nadie, absolutamente nadie, de hecho hay un autor que se llama Bogoslaski, dice, nadie, por capacitado que esté, tiene derecho a decirle al otro qué es lo que tiene que ser o hacer, ¿no? Entonces nadie tiene esa potestad sobre cada quien, ¿no? Y segundo, porque sería una cuestión como muy coartada de que esa persona que está eligiendo algo se quede solamente con el qué elegir, ¿no? Y acá introducimos otra temática más, y así vamos a ir hablando a lo largo de este encuentro, que es el tema de la elección vocacional, ¿no? La importancia de que cada quien empiece a pensarse desde su propia elección. Y si yo pienso, y si cada cual de ustedes se piensa, todo el tiempo, ¿sí?, estamos eligiendo, ¿sí? O sea, no es que la elección de un estudio de nivel superior es la primera elección que hacemos en nuestra vida. Sí es una elección, ¿no?, con peso a nivel social, es una elección bisagra, ¿no? Es una elección de un paso de una etapa a otra, de la adolescencia, si se quiere, más a la adultez. Pero no es la primera elección que tienen, ¿sí?, o que tuvimos o tenemos. Entonces yo me animo a decir que ustedes eligieron su grupo de amistades, eligieron los equipos de los deportes que les interesan, eligieron la orientación, ¿no? Cuando tuvieron que elegir la orientación en la escuela la eligieron, y todas esas cuestiones la eligieron con algún criterio. Entonces, criterios a la hora de elegir tienen. El tema es empezar a pensarse desde qué lugar, ¿sí?, se elige el proyecto educativo dentro de este proyecto o construcción de este proyecto de vida. Bien, entonces, a mí siempre me parece como interesante empezar a pensar que no solamente es el qué van a elegir, sino el cómo y el por qué lo van a elegir, ¿sí? ¿Qué es la carrera? Bien, pero el cómo y el por qué es desde qué lugar lo están eligiendo, ¿sí? ¿Por qué van a elegir esa carrera, ese estudio a nivel superior, ese curso, ¿sí? Porque si empezamos a pensar, no solamente el qué nos termina resolviendo, porque una vez que eligieron la carrera, ya está, empiezan a cursar, pero lo que es la elección va a seguir transitando y acompañándonos por el resto de nuestra vida, ¿sí? O sea, ustedes eligen la carrera. Después de elegir la carrera, se elige dentro de la carrera algunas áreas de interés mayor o menor, ¿sí? Cuando se termina la carrera, se empieza a elegir, bueno, ¿en qué me quiero especializar? ¿En qué espacio o trabajo quiero estar? Y así sucesivamente a lo largo del tiempo. Entonces, la idea que ustedes puedan pensarse desde la elección vocacional no es simplemente para elegir el estudio de nivel superior, sino para que ustedes puedan tener recursos o herramientas a la hora de elegir. Y si en algún momento esa elección de estudio de nivel superior llega a ponerse medio en duda, entender por qué llegaron ¿no?, a esa instancia de elección, ¿sí? A veces ordena un poco empezar a pensar desde esta cuestión de si eso que estoy eligiendo, lo estoy eligiendo porque es, a ver, lo vinculo con un hobby, ¿no?, lo vinculo con alguna habilidad o lo vinculo con algún interés de nivel superior, ¿sí? Porque intereses tenemos todos, ¿sí?, en mayor medida o en menor medida, pero tenemos todos intereses, ¿sí? Entonces, decir, bueno, a ver, esto que a mí me interesa, esto que a mí me gusta, ¿no?, esto que a mí me convoca, ¿lo haría durante cuánto tiempo? ¿Lo haría, o sea, lo hago porque, no sé, lo haría una vez por semana, un par de horas, ¿sí? Me interesa porque o en verdad es porque soy habilidoso o habilidosa para hacerlo. O bien me interesa para jerarquizarlo como trabajo, es decir, lo puedo hacer, ¿sí?, de lunes a viernes, de lunes a sábado, 8, 9, 10 horas, ¿sí?, y sostener en el tiempo. Bien,
¿Por qué es importante pensar eso? Yo, por ejemplo, una vez atendí a una chica que decía, me encanta inglés, me fascina inglés, pero es algo que me lo quiero guardar para mí, ¿no? Y a veces hay intereses que no los queremos jerarquizar como trabajo. Entonces, empezar a pensarse desde una elección vocacional también invita a pensarse los intereses y en dónde y en qué lugar los quiero como ubicar y poner, ¿sí? Cuando elegimos también está esta cuestión de empezar a pensar ¿por qué vamos a elegir o por qué elegimos un estudio de nivel superior? ¿Por qué queremos estudiar? ¿No? ¿Qué nos convoca a querer llevar adelante un estudio de nivel superior, un curso, lo que ustedes fuese que vayan a elegir? ¿Sí? Y también empezar a conocerse cada quien en relación a esa elección. Muchas veces sucede que cuando elegimos, ¿sí? O cuando estamos en proceso de elegir, hay algunas cuestiones, ¿sí? Que hacen obstáculos. ¿Sí? Son temores, son mitos, ¿no? Que van rondando en cuanto a esa elección o que, como bien dije recién, obstaculizan dicha elección, ¿sí? Ese obstáculo, ¿sí? A veces no puedo salir de eso y no permite que podamos elegir una forma como clara. Por ejemplo, ¿no? Se me ocurre pensar, cuando estamos por elegir un estudio de nivel superior, un temor podría ser que si elijo, ¿sí? Eso que después elijo no me vaya a gustar. O que si elijo, eso que después me voy a arrepentir. O que quizás cuando esté en los estudios de nivel superior no voy a tener la capacidad para llevarlos adelante, ¿no? O separarme de mi grupo de amistades, ¿sí? O lo que vaya a pensar, ¿no? Mi familia. También hay mitos en relación, ¿sí? Y ahora los vamos a abrir un poquitito. Hay mitos en relación a lo que es la elección, ¿sí? Por ejemplo, y seguramente muchas veces lo han escuchado, o muchas veces alguien lo ha dicho, o algún conocido, ¿no? La elección que uno haga tiene que ser para siempre. Todos y todas sabemos que casi nada está siempre, ¿no? Entonces, ponerle ese peso, esa connotación, ¿no? A una elección, muchas veces genera también como angustia y resistencia de que lo que tengo que elegir tiene que ser eso o nada, ¿no? Entonces, hay mucho peso en ese momento. También esta cuestión de que la elección tiene que ser 100% segura, ¿no? O sea, es eso y listo. Bueno, nada, tampoco, ¿no? Ni el bactericida, yo siempre le digo en chiste a los chicos y a las chicas, ni el bactericida es 99,9, o sea, nada es 100% tampoco seguro, ¿no? Y después esta cuestión en relación a los mitos que se arman en torno a algunas carreras. Si elegís esto te vas a morir de hambre, si elegís esto vas a tener muchísimo dinero, si elegís ¿no? tal o cual carrera, vas a poder hacer 1000 cosas, y así, ¿no? Quizás ustedes tienen alguna elección, ¿sí? Por deseo, que se termina transformando en una no elección en relación a todas estas cosas que van surgiendo y que van sucediendo. ¿Sí? En relación, por ejemplo, a los temores, ¿no? En cuanto a lo que es si esto me va a gustar o no me va a gustar, ¿sí? Hay formas de poder transitar esos temores, ¿sí? Y poder pensarse en relación a la elección. Algo que es fundamental a la hora de elegir un estudio de nivel superior es la información ocupacional, ¿sí? Esto sirve también para deconstruir mitos, porque si ustedes empiezan a informar en cuanto a lo que es la elección, ¿sí? Vocacional, a la elección de su estudio a nivel superior, van a ir viendo que quizás muchas cosas que nos van diciendo, o que la representación misma social nos va diciendo sobre algunos determinados estudios, se va cayendo porque tenemos información concisa. A mí siempre me gusta decir que no podemos terminar de elegir algo que no conozcamos, o sea, uno no se puede apropiar de una elección si no conoce aquello ¿no? que está eligiendo. Entonces, la información de nivel, la elección de los estudios de nivel superior es importantísima. ¿A qué me refiero con información ocupacional? El tiempo que dura la carrera, dónde se estudia, ¿sí? Si es un estudio público, si se estudia en una institución pública, en una institución privada. El plan de estudio son las materias que lo componen, ¿sí? Si es modalidad virtual, si es modalidad presencial, pero hay algo que a mí siempre me gusta como remarcar en relación a la información ocupacional, que son las incumbencias, ¿no? ¿A qué me refiero con las incumbencias? Me refiero, ¿sí? A el rol profesional. ¿Qué es lo que hace ese profesional? ¿Qué es lo que me habilita, ¿sí? A hacer el título que me van a dar de esa carrera?
¿bien? ¿Por qué es importante pensar en eso? Porque eso es lo que después, una vez que yo me reciba, ¿sí? Va a permitir que me despliegue en mi campo profesional. ¿Bien? Entonces, que ustedes puedan empezar a imaginarse, ¿sí? Haciendo desde ese rol ocupacional, ¿sí? Permite empezar a ver si es lo que quieren hacer o no. Lo mismo también en relación al campo laboral, ¿sí? Es decir, ¿dónde podrían trabajar? Bueno, hago esto. Bueno, ¿y cuál es el lugar en el que trabajo? Y ahí vamos haciendo, si se quiere, como una especie de ejercicio en relación, si ustedes se ven y se piensan haciéndolo. Porque otra cuestión que es importante a la hora de elegir un estudio de nivel superior, una cuestión es la información ocupacional. Y otra cuestión son sus propios intereses, sus propios gustos y su registro de eso, ¿no? Siempre es como que empezamos preguntando, ¿qué vas a estudiar? ¿No? Yo creo que hay un paso anterior que es, ¿qué les gusta hacer? ¿Qué les interesa hacer? ¿No? Empezar a conocerse de sus propios gustos, sus propios intereses, sus propias capacidades, sus propias habilidades, y no tratar de encastrarse en una carrera que muchas veces se da adelante por el tema de los ¿no? O sea, no, con esta carrera me voy a ser rico, qué sé yo, no sé cuántas cosas más, sino que esa carrera pueda adaptarse a sus propios intereses y que ustedes puedan trabajar de aquello que les gusta, que les llama la atención, ¿sí? Y que los convoca. A ver, eh, la idea de romantizar, ¿no? Una elección, yo como que no la considero, ¿no? Uno tiene que elegir lo que lo apasiona y lo ama. Sí, está buenísimo elegir lo que a uno le encante, ¿sí? Pero también es entenderlo dentro de lo que es parte de su proyecto de vida, es una parte más, ¿sí? Y probablemente cada uno y cada una de ustedes pueda encontrar ese interés, pero hay que tomarse el tiempo de empezar a pensarse también, ¿no? Muchas veces dejamos esta elección para último momento, ¿no? Elegimos, ¿sí? Cuando estamos terminando ahí el secundario, porque tenés que elegir, hay que elegir, ¿no? Y elegimos desde diferentes lugares, ¿no? Un lugar dependiente, por ejemplo, esta cuestión en relación, bueno, lo elijo porque mi amigo se va a anotar en esta y entonces tengo a alguien conocido, ¿no? Y ya está, me meto en esta. Y después me doy cuenta que en realidad no era algo que me gustaba y que lo podía sostener en el tiempo. O lo elijo porque me imagino que, no sé, estudiar medicina va a ser como si veo una serie tipo Grey's Anatomy y voy a ser médico en relación a mi fantasía. Entonces, lo que nos ayuda a tener información ocupacional es poder empezar a saber en realidad qué hace ese profesional, de qué manera lo hace, ¿no? Hay una tercera cuestión que es también acercarse a espacios, ¿sí? Que los acompañen en relación a sus dudas, a sus confusiones, ¿sí? A sus consultas, en relación a su elección de estudio de nivel superior, ¿sí? El Departamento de Orientación Vocacional puede ser uno, y hay un montón de espacios más también que seguramente ¿sí? Pero también está la cuestión como de la experiencia, hay cosas que son como un poco intransferibles, ¿sí? La experiencia es una, ¿sí? Ustedes pueden informarse, pueden conocerse, y después tienen que librarse a la experiencia de transitar esa elección, ¿sí? Y está buenísimo también, ¿por qué? Porque no, a ver, y en esta cuestión está la cuestión de que nada es 100% seguro, ¿sí? Sí, informarnos y sí conocernos nos sirve para poder sostener una elección a lo largo del tiempo. Pero empezar a ponerle como tanta carga y connotación a la elección, también a veces es como obtura que ustedes puedan elegir con la libertad o con la intención o con el interés que ustedes lo harían, ¿sí? Hay algunas actividades que también para mí están buenísimas a la hora de elegir un estudio de nivel superior, ¿sí? Que son, por ejemplo, entrevistar a personas, ¿sí? Que estén estudiando esa carrera o bien, ¿sí? Que ya hayan terminado esa carrera y estén graduados, ¿sí? Siempre a mí me gusta decir que es una actividad que está buenísima siempre y cuando las preguntas que se le hagan a esas personas sean preguntas como más bien del orden objetivo, ¿sí? Por ejemplo, ¿dónde podrías trabajar? Justo estoy trabajando con una chica que está entre bioquímica y licenciatura en química, bueno, pensar cuál es la diferencia del campo, ¿no? O sea, que le pueda preguntar a algún profesional en relación a eso, pero a veces preguntar de forma como subjetiva, si se quiere, ¿sí? Nos invita a pensar que también es la historia del otro. Entonces, en eso hay que tener como, si se quiere, una cierta cautela, porque yo puedo decir, bueno, ¿te gustó la carrera?
Y me van a responder que no, entonces hay tantas respuestas en relación a eso como personas hay en el mundo. Entonces, es una actividad que es sumamente interesante, pero que también, ¿sí?, hay que tener como, si se quiere, una cierta como orientación, a sabienda de que cada cual tiene su historia en relación a su elección, ¿sí? Otra actividad que me parece como que está buenísima a la hora de poder elegir un estudio de nivel superior es acercarse a los espacios, ¿sí?, que ofertan, ¿sí? Por ejemplo, el complejo universitario, las instituciones terciarias, ¿sí? Y a veces, si la institución misma lo permite, poder estar o transitar un teórico, ¿sí?, o transitar algún espacio de cursada, ¿sí?, de los primeros años, también está bueno para que ustedes vayan viendo, ¿sí?, si eso les va interesando, cómo se van sintiendo con el, si se quiere, la apropiación como de ese espacio, ¿no? Entonces, eso me parece como que está buenísimo, ¿sí? Sí, esta cuestión en relación a que hay que empezar a hacer esta diferenciación de los espacios, estudio de nivel secundario, ¿sí?, a la vida universitaria. Y ahí hay algo del orden que venimos hablando, ¿no?, anteriormente en relación a la responsabilidad, en relación a la autonomía, que va cambiando. Y ahí voy a retomar uno de los temores que mencioné, esta cuestión a la capacidad, ¿no? Que a veces yo escucho mucho, o sea, estos temores no es que los inventé, sino son cuestiones que voy escuchando mucho de las, las entrevistas o los espacios que comparto con estudiantes de la secundaria, que es la no capacidad, o sea, no tener la capacidad para poder sostener un estudio de nivel superior. La realidad es que todas y todos tienen, ¿no?, esa capacidad. A veces lo que sucede, ¿sí?, es una cuestión en relación a las técnicas de estudio. Venimos acostumbrados y acostumbradas a, y lo escucho mucho, a zafar, ¿no?, tener que aprobar, ¿sí?, para poder, bueno, nada, pasar de año, ¿sí? Entonces, a veces lo que se pone en juego es algo en relación a lo que son las técnicas de estudio, ¿sí? Si yo les digo con cuánto tiempo de anticipación estudian para un examen, muchas veces me responden una hora antes, o en el mismo momento, o no estudio. Bueno, esa técnica de estudio, ¿sí?, no funciona para los estudios de nivel superior. Y muchas veces lo que se mezcla es que empieza a ir mal en los primeros exámenes, es como si se quiere consecuencia de que esa carrera no es para mí. Y a veces lo que hay que ajustar son esas mismas técnicas de estudio que cambian o que uno se tiene que posicionar diferente, ¿sí?, en lo que son los espacios, ¿sí?, de estudio secundario a los espacios de estudio de nivel superior, ¿sí? Entonces, ahí hay una cuestión también en lo que es el cambio de posición. Como así también la búsqueda de información. Esto que hablábamos de qué información es importante, ustedes acuérdense, ¿sí?, que esta nueva etapa es una etapa que entre comillas, no es obligatoria, ¿sí? O sea, digo porque también la escuela a veces es un espacio de tránsito, que aunque sea obligatorio, también tiene momentos y situaciones disfrutables, ¿sí? Desde la construcción de sus vínculos, desde espacios de socialización, ¿no?, entre otros. Pero bueno, esta nueva etapa es un espacio donde ustedes lo están eligiendo, ¿no? Está el deseo, ¿sí?, de poder empezar a pensarse, ¿sí?, desde su proyecto educativo, en un lugar que ustedes eligen. Ustedes lo eligen desde sus intereses, desde sus deseos, desde sus ganas, ¿sí?, y los factores que ustedes encuentren. Entonces, ¿sí?, es importante que puedan apropiarse de ese espacio. Una forma de apropiarse es ir a buscar esa información. Por eso es importante qué información voy a buscar, porque a veces nos dan un folleto, nos dicen, no, anda allá, y no sabemos para dónde ir. Entonces quizás estos espacios, como el de hoy, como diferentes espacios que se pueden transitar en relación a lo que es la búsqueda de información, o de proyectos de construcción de proyecto de vida, de orientación vocacional, acompañan, ¿no?, y ayudan, ¿sí? Entonces, la información ocupacional, la búsqueda de esa información ocupacional parte de ustedes, pero también pueden estar acompañados, ¿sí? Van en búsqueda de la información, a veces cuando uno está en el colegio, le dice, bueno, ¿cuántas faltas tenés? Y, a ver, no es que el espacio, y esto a mí siempre me gusta también como trabajarlo, porque cuando a veces escucho estudiantes que vienen de la secundaria,
como que vienen, si se quiere, como con este discurso de que la universidad es un gran monstruo, ¿no? Que nadie te ayuda, todos te dejan de, nadie te habla, y hay un montón, ¿no? De espacios que acompañan a los ingresantes, ya sea los centros de estudiantes, ya sean de es la parte acompañamiento de estudiantes, de lo que es la parte de la facultad en sí, ¿sí? De los mismos compañeros más grandes. Hay un montón de espacios que acompañan. Sí hay que apropiarse de una manera diferente en relación a decir, bueno, cuántas faltas tengo, qué bibliografía busco, qué materias me anoto, ¿sí? Es un momento de mayor responsabilidad y de mayor autonomía, ¿sí? Me interesaba también para que ustedes puedan empezar a como posicionarse o puedan empezar a conocer desde dónde buscar y cómo buscar, también decir algunas cuestiones o algunas diferencias que a veces se confunden o palabras que a veces se confunden que me parece que son como importantes. Por ejemplo, esta idea de universidad-facultad, ¿no? O sea, a veces uno dice, no, facultad y universidad es lo mismo. Si bien tiene el mismo sentido y la misma dirección, la universidad es el máximo organismo, es decir, nosotros recién hablamos de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Dentro de la Universidad de Mar del Plata están las diferentes facultades, ¿sí? Voy a nombrar un par porque probablemente en este momento no me acuerdo absolutamente todas, son 10, ¿sí? Pero por ejemplo la Facultad de Psicología, la Facultad de Economía, de Humanidades, de Ciencias de la Salud, etcétera. Y dentro de esas facultades hay diferentes carreras, ¿sí? Carreras de grado y carreras terciarias, ¿sí? Y eso también es un espacio para que ustedes se vayan organizando en relación a preguntarse en qué lugares querrían estar o qué lugares querrían transitar. Una cuestión o una cosa son los cursos generalmente duran entre 6 meses, 1 año y medio aproximadamente, ¿sí? Después están las carreras de pregrado, que son los profesorados terciarios y las tecnicaturas, y finalmente están las carreras de grado, ¿sí? Que son las licenciaturas o profesorados universitarios. Después están las carreras de posgrado, que son las especializaciones, las maestrías, doctorados, postdoctorados. ¿Qué es lo que cambia? En muchos casos, bueno, la carrera de posgrado se hace una vez que uno termina, ¿no? Los estudios de grado o de pregrado. Lo que modifica, lo que cambia muchas veces entre lo que es pregrado y grado, que ahí también se arma un mito, ¿no? Una es mejor que la otra, si estudio esto voy a tener más peso, voy a tener más salida laboral. Lo que cambia a veces es el tiempo, sí, pero otras veces, sí, o sea, pero generalmente la diferencia son las incumbencias, ¿sí? Las incumbencias profesionales. ¿Qué se puede hacer, sí? O qué me habilita el título para hacer con una carrera de pregrado y qué me habilita hacer con una carrera de grado, ¿sí? Porque también, esto que les decía recién, se arma mito de qué es mejor o peor. Y a veces no es que es mejor o peor, es que también ustedes puedan pensarse, quiero estudiar una carrera, ¿sí? Que conlleve, no sé, mayor cantidad de tiempo, o que haga, o sea, que conlleve estas incumbencias, y a veces quizás es empezar a transitar un estudio de nivel superior desde una carrera terciaria, desde un estudio terciario, ¿sí? Entonces empezar a preguntarse, ¿qué es lo que a mí me interesa? ¿Cuáles son los criterios que para mí son importantes a la hora de elegir una carrera? La variabilidad en el tiempo, el campo profesional, los intereses, que tenga variedad en la tarea, es decir, que no sea un estudio que sea monótono, es decir, no estar siempre sentado en una oficina, que tenga posibilidad de viaje, es decir, que con lo que yo estudio pueda viajar y hacer otras cosas, ¿sí? Y ustedes empiecen a pensarse qué es lo que les gustaría hacer, ¿no? Con lo que eligen, con lo que ustedes estudian, ¿no? Me parece también importante, ¿sí? Traer una cuestión que es que dentro de lo que es el estudio de nivel superior no es simplemente ir a probar, ¿no? Y ya está, y recibirse. Hay muchas, por lo menos, por ejemplo, en la Universidad Nacional de Mar del Plata, hay muchas cuestiones que se pueden hacer aparte, ¿no? Por ejemplo, la cuestión del laboratorio de idiomas, ¿sí? Si ustedes son estudiantes de la universidad, pueden estudiar en el laboratorio de idiomas, si les interesa el deporte, pueden hacer deporte, la cuestión de los vínculos, de sociabilizar con sus compañeros, ¿sí? Que no es simplemente ir a cursar. Otra cuestión que a mí me gusta como mucho comentar es la cuestión de poder empezar a pensarse desde el rol profesional antes de recibirse. ¿A qué me refiero? Muchas veces dejamos, ¿no? Y en esta cuestión de la elección que hablamos al principio, ¿no? No solamente qué elijo, sino esta idea de poder empezar a pensarse
por qué lo estoy eligiendo y cómo lo estoy eligiendo nos sirve para el resto de, o sea, para el posterior, ¿sí? Esta cuestión en relación a que puedan empezar a pensarse desde el rol antes de recibirse, ¿sí? ¿De qué manera? No empezar, o sea, terminar un estudio de nivel superior, me dice, uy, no sé nada, y me empiezo a hacer 300 para poder, lo cual está buenísimo, pero no en esta cuestión como de desesperación, ¿no? Se pueden empezar a pensar desde el rol, por ejemplo, desde el campo de la investigación, ¿sí? O sea, quienes les interese el área de la investigación, como estudiantes pueden empezar a pensarse. Se pueden empezar a pensar desde el rol, por ejemplo, desde el área de la docencia, ¿no? Hay algo que se llama las adscripciones y es sumamente interesante si les interesa como ese campo, ¿sí? Explorar ese campo. Desde la extensión, ¿sí? O sea, donde la universidad se extiende a la comunidad y se empieza a trabajar en territorio, ¿sí? Son diferentes áreas donde ustedes pueden empezar a pensarse, ¿sí? Trabajando antes de recibirse, y no necesariamente, ¿sí? Es llegar a último momento, ¿sí? Diciendo qué voy a hacer, cómo voy a hacer, de qué manera. ¿Bien? También me parece que es importante que para aquellos que estén en duda en relación a su elección por otras cuestiones, por unas cuestiones más de lo que puedo, ¿no? Y podré estudiar un estudio de nivel superior, yo que quiero trabajar y estudiar al mismo tiempo, a mí que la cuestión económica me genera me genera obstáculo, ¿sí? Está la idea y la cuestión de las becas, ¿no? Diferentes instituciones tendrán becas, o sea, en la Universidad Nacional de Mar del Plata las becas son otorgadas y son facilitadoras, ¿sí? Yo siempre, nada, y ahí traigo mi ejemplo personal, en mi caso, si no hubiese sido público, ¿no? No hubiese podido estudiar, ¿no? Entonces, que cada cual pueda pensarse desde su propio proyecto de vida con la posibilidad de que hay, ¿no? O sea, facilitadores para poder hacerlo, es importantísimo, ¿sí? Que ustedes, chicos y chicas, puedan empezar a pensarse desde lo que es el proyecto de vida, ¿sí? Con la idea de poder transitar estos diferentes espacios, de este cambio, ¿no? O sea, a nivel social bisagra, ¿no? De los estudios de nivel secundario, los estudios de nivel superior, es importante. Y siempre traigo una palabra que para mí es fundamental, que es el derecho a estudiar. Y ahí todo lo que yo vine diciendo anteriormente, para mí, cobra como un peso importantísimo, que es, acá todos y todas tenemos derecho a estudiar, tenemos el derecho a un estudio de nivel superior, tenemos el derecho, ¿sí?, a que podamos trabajar absolutamente de lo que queramos, ¿sí? Y a veces eso lo facilita un estudio universitario, un estudio terciario, a veces lo facilita algún emprendimiento, ¿sí? Una ocupación, no necesariamente tiene que ser un estudio de nivel superior universitario si ustedes no se encuentran, no se hallan haciéndolo, ¿no? Por eso esta cuestión de qué me gusta, si antes de qué vas a estudiar desde un lado más obligatorio, es importante que cada quien se la pueda preguntar, que le den y habiliten el deseo de lo que cada quien quiere. Y en esta cuestión, habilitar el deseo también es estar acompañado de que cada quien tiene la posibilidad y tiene el derecho a un estudio, ¿sí? Que ustedes puedan pensarse desde ese lugar eh, es importantísimo. ¿Por qué? Porque hace la diferencia de que estemos trabajando, o sea, que dentro de nuestra construcción de proyecto de vida, donde ustedes tendrán sus familias, sus parejas, sus viajes, no sé, proyectos, emprendimientos, deportes, idiomas, lo que a ustedes se les ocurra, ¿sí? Entonces a ver, es que ustedes puedan pensarse desde su propio deseo, ¿sí? De que ustedes tienen el derecho, ¿sí?, a poder trabajar de lo que tengan ganas. Entonces ahí toda esta cuestión de la construcción del proyecto de vida cobra y tiene como aún más sentido, ¿no? De decir, bueno, no quiero estar trabajando simplemente, no sé, dejar un currículum y me llamen, quiero elegir yo qué estudiar, ¿sí? Por eso es importante esta cuestión de la autonomía y la responsabilidad, que ustedes puedan decirse, bueno, me interesa esto, ¿sí? Esto me interesa más como un hobby, lo dejo para mis días libres. Esto me interesa para jerarquizarlo como trabajo, ¿sí? Esto, si me voy informando más, ¿sí? Lo voy, o sea, con la información que tengo, me permite sostenerlo en el tiempo, ¿sí? Eh, tenemos una vida con muchísimos, ¿no? O sea, intereses, ¿sí? Y hay veces que el estudio de nivel superior o los estudios o el curso o la ocupación que elijamos va a tener más peso y hay veces que va a tener menos peso. Hay veces que voy a necesitar trabajar, ¿sí? Trabajar más en paralelo,
¿sí? Hay veces que me voy a poder volcar a lo que es el estudio, ¿sí? Entonces, ahí me parece que es importante esta palabra, construcción. Los estudios a nivel superior se construyen, ¿sí? Ustedes van a elegir las materias que van a cursar, cuándo las van a cursar, cómo las van a cursar, eso es una diferencia también con los estudios secundarios. Entonces, a veces bueno, no, trabajo y estudio al mismo tiempo, no puedo hacer todo junto. Bueno, darse también el margen o el tiempo o pensarse que a veces es de a poco, ¿no? O sea, el tiempo también es un mito o un temor, ¿no? Tengo que hacerlo un determinado tiempo porque si no después no voy a tener salida. Y la realidad es que a veces el tiempo nos va a acompañar siempre, y lo que uno haga mientras que a uno le gusta va en paralelo, ¿no? O sea, animarse a poder hacerlo, eso también es sumamente interesante. Y otra cosa, ahora hablando del tiempo, que me parece importante como mencionar y me parece importante decir, es que la elección también tiene que ser con tiempo, ¿no? A mí siempre me gusta traer la frase de un fotógrafo que una vez escuché y que después la vivo repitiendo porque me fascina, que es que dice que lo que haces con tiempo, el tiempo después te lo agradece. Entonces, me parece que es importante tomarse su propio tiempo para poder elegir lo que quieren hacer. ¿No? A veces es esto, ¿no? O sea, la velocidad que nos lleva a algunas cuestiones sociales, ¿sí? De tener que elegir rápido, porque en sexto se termina, o sea, después de sexto hay que elegir una carrera, y todo eso vertiginosamente nos hace olvidar de las singularidades, y que cada cual tiene sus propios tiempos, ¿no? Respirar y decir, ¿qué me interesa? ¿Qué me gusta? ¿Estoy preparado o preparada para elegir? ¿No? Y poder empezar como a abrir estas cuestiones. Eh, ahora sí, traigo como una especie como de visión, que es que hay diferentes recursos, ¿no? O sea, tienen, bueno, este espacio que sucedió, que surgió y que le agradezco muchísimo a Claudia porque está buenísimo que pueda abrirse en relación a las preguntas, a las inquietudes. Ahora en septiembre, del 27 al 29, se viene la muestra educativa, donde cada cual puede empezar a transitar si tiene alguna elección en relación a los estudios públicos, ¿sí? La muestra educativa que es de la Universidad Nacional de Mar del Plata, ¿sí? También la idea de, bueno, de que empiecen a averiguar, quienes ya estén interesados, interesadas, o que yo más o menos tenga una idea, cuáles son las fechas de ingreso, cómo son, cada institución tiene sus fechas de ingreso, ¿no? Sus cursos de ingreso también. Eh, me parece que es importante que estas cuestiones como que las vayan conociendo y se vayan socializando y se vayan difundiendo para que se empiecen a transitar, ¿no? Y que son recursos también a la hora de elegir. Y después, bueno, nuevamente mencionarles, ¿sí? El Departamento de Orientación Vocacional, que es un espacio que trabaja con reorientaciones, ¿sí? O sea, personas que ya han elegido y que quizás hay algo del orden de la elección que no fue lo que les interesaba o les gustaba, y se vuelve a trabajar las veces que sea necesaria, ¿no? Porque somos sujetos de cambio. Justo hoy, mañana cambió, o elegimos desde un lugar que nos dimos cuenta que no funcionó, ¿sí? Se trabaja con lo que son estudiantes de quinto y de sexto año con talleres, ¿sí? Después visitas al complejo, ¿sí? Y me parece que es importante que ustedes tengan su elección en singular, no significa que tenga que ser en soledad, ¿no? Entonces, si hay alguna duda, algo que les vaya, ¿no? O sea, generando, si se quiere, como conflicto, eso se puede trabajar y se puede como acompañar, y a veces, si bien la elección ya está, darle una vuelta de tuerca, ¿no? Y volver a esa elección también es como interesante, ¿no? Y uno a veces sale como más fortalecido en esa elección. Ah, era esto. Ah, mira, no era esto y existían todas estas posibilidades, ¿no? O sea, pensé que solo había, no sé, esta opción. Y empiezo a investigar y hay un abanico de posibilidades, hay un abanico de ideas, y eso a veces está buenísimo, generalmente está buenísimo, porque hace conocer no simplemente de algo que uno tenía como una idea fija y quizás pensaba cosa, termina siendo, ¿no? O sea, una posibilidad de elegir entre más opciones que a veces pensamos que no tenemos, ¿sí? Y bueno, nuevamente esta cuestión, o sea, animarse a elegir, por más de que no sea desde el ideal, ¿no? Tengo que cursar tantas materias, tanto tiempo, ¿no? Y que sea de lo posible, ¿sí? No significa que no vayan o no se vaya a ser, ¿no? Buenos profesionales en un futuro, ¿sí? Así que bueno, habilito, dejo, no sé si para las preguntas, para las consultas, y muchísimas gracias.
Bueno, a ver, vamos a ir allí. A ver, Caro, bueno, muchísimas gracias por tu charla, la verdad que súper rica. Y bueno, Mateo, Celeste, María, ¿tienen algún comentario, alguna consulta que quieran compartir con Caro sobre este tema? Habilitamos un ratito el chat. Estaba pensando, mientras tanto, eh, claro, en esto que decías, ¿no? Y por ahí la importancia de, bueno, habilitarse a partir de lo que sienten, lo que les interesa, y no quedarse con una sola información, ¿no? Averiguar, hablar, preguntar. Qué importante esto que comentabas, porque a veces está la cuestión de, bueno, me hacen un test y ya voy a saber lo que tengo que hacer. Así que en ese sentido está bueno esto que decías, ¿no? Sí, sí, a ver, y el test también es una cuestión de darle como yo siempre lo pienso, una potestad, ¿no? A un otro que elija algo que es parte de mi vida. Se usaba antes de diferentes teorías, ¿no? Y diferentes etapas que tuvo el proceso de orientación vocacional, esta cuestión de un test, y con esto, ¿no? Yo ya sabía qué era lo que iba o tenía que hacer. Claro. Entonces, empezar a pensar, desde este lugar no sé qué hacer, a este lugar ya sé qué hacer, hay todo un medio. Y en ese medio, ¿no? Conocerse y poder, nada, elegir desde el propio deseo, ¿no? Ujú. Yo siempre digo, es un terreno muy a ver, muy personal para otorgárselo hacia otro, ¿no? O Claro. sea, que el otro elija por uno. Me parece que en ese sentido es una forma también de cuidar la propia elección, el propio deseo, ¿no? Y que uno pueda trabajar de lo que le interesa, de lo que le gusta. Esto de la Eso en realidad motivación, ¿no? Del es todo. interés. Exacto, es un Bueno, montón. Caro, por un lado te dicen gracias, Caro, por la charla, pero me tengo que retirar, mil disculpas. Muy clara, Caro, me tengo que retirar, muchas gracias por la charla. Y aquí Mateo pregunta, yo tenía pensado estudiar 2 carreras juntas. ¿Es mucha dificultad con los tiempos? Pregunta Mateo. Bien. Y yo ahí como que devolvería la pregunta en relación a qué es parte, ¿no? En relación a su propio proyecto, pero sí, a veces no poder terminar. A ver, eso es algo que, y te agradezco Mateo, es algo que me quedó pendiente de decir, a veces cuando uno elige, ¿sí? Piensa que lo que no elige queda descartado para siempre, ¿no? Y a veces son tiempos en la elección, a veces quizás elijo esta carrera que hoy me interesa y esa otra, ¿no? La dejo para algún otro momento o desde algún otro interés. Hay veces que hay carreras complementarias, ¿no? El tema es, viste, esta frase que es una frase que me el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Y hay que ver desde dónde uno sostiene también 2 carreras y cómo y desde qué lugar, ¿no? Las transitas. Yo siempre digo que si es desde un lugar vertiginoso, que te va a ser peor que mejor, y hay que ver, capaz que son tiempos, capaz que es primero acomodarte a una, ¿no? Terminar de elegir una y por qué vas a elegir una, y después continuar la otra, si es que eso te interesa. O sea, imposible nada es. El tema es desde qué lugar uno lo quiere hacer, ¿no? Y de qué lugar uno lo puede sostener también, ¿no? Pero bueno, habría que ver ahí en ese punto, ¿no? ¿Por qué las dos? ¿Por qué no una y no la otra? ¿No? Es como si se quiere un poco como para profundizar. Pero sí, a ver, es posible. El tema es, bueno, nada, que se puedan encontrar también desde el deseo y desde el disfrute, porque a veces pensamos que cursar es cursar como para sacrificarnos y agonizar. Y también, o sea, y el disfrute también tiene que estar en nuestros estudios, en nuestro tránsito por lo que son los estudios de nivel superior, ¿no? Transitar disfrutando esos espacios que quizás es algo que a veces nos olvidamos, para mí tiene que ser muy presente. También recordar esto que decías, que va a estar la muestra, ¿no? Eso es súper interesante porque están todas las carreras, hay a su vez estudiantes de cada carrera que pueden compartir y contarles un poco de qué se trata, ¿no? Sí, Y por esos ahí en general no espacios se para mí sabe mucho de son, eso. Ujú. es como transitar, por más de que uno todavía, al contrario, ¿no? Justamente cuando uno está también en duda, uno ya tiene una carrera resuelta, son espacios para transitar porque son siempre como fructíferos, que
está buenísimo, Ujú. conociendo ya el ámbito que uno va a apropiarse, ya o el año que viene, o el siguiente, o cuando fuese, es importante. Sí, lo mismo que también ahí va a estar la cuestión, las fechas en relación al ingreso, bueno, mucha información en relación a lo que son las inscripciones para el año. Sí, ahí. Hola, hola. Caro, ¿estás por ahí? ¿No Sí. me escuchás? Ahora sí, había quedado congelada la imagen y el audio, así que si querés retomar lo último que Yo te porque decía, vi el porque, movimiento y ahí está, ahí quedó, claro, ahí está, ahora ahí se sí. está, ahí. Bien. Bien. Acá María nos dice, yo no tengo consultas, pero quería aprovechar para agradecer este espacio, el tiempo brindado. Gracias, Caro, excelente profesional. Así que María también comparte su parecer sobre la charla y sobre todo lo que aportas. Vos decías, Caro, esto de no esperar a último momento, ¿no? Esta cuestión de poder ir viendo y transitando este, qué pasa con esta elección. ¿Tenés alguna recomendación al respecto? Es decir, bueno, si bien está la singularidad, si bien en cada experiencia es diferente, pero esto de no esperar a último momento, por ahí terminar la escolaridad secundaria y ahí empezar a recordar, ¿no? Que hay que elegir algo. ¿Tenés alguna recomendación respecto de, bueno, cómo se dan cuenta cuando necesitan empezar a buscar? Viste que generalmente, a ver, es un tema que los mismos espacios institucionales, o sea, de secundaria y demás, se comienza a hablar, ¿no? Generalmente en sexto año, a veces en quinto, pero a veces esta cuestión desde qué es lo que quiero hacer, ¿sí? O sea, surge previo, y empezar a transitar estos espacios, no sé, ya sea la muestra, ya sea, no sé, como el departamento de orientación, o estas reuniones, o estas charlas que suceden, ¿sí? Es algo que es sumamente interesante, porque muchas veces por cuestiones ya del mismo como sistema, ¿no? Que se deja para lo último como si no importase qué es lo que uno quiere trabajar o lo que uno quiere hacer, o si lo elijo así de la noche a la mañana, y a veces lo que sucede es que es muy angustiante porque me doy cuenta que no sé qué es lo que quiero hacer y tengo que elegirlo rápido, ¿no? Entonces quizás empezar primero a poder pensarse, ¿no? Que es un poco lo que hablábamos hace un ratito, esta cuestión de pensarse de sus propios intereses, pensar y ubicar esos intereses, ¿no? Y esos gustos, ¿no? Si esos gustos son que los quiere llevar a la laboral o si en realidad es algo que quiere quedarse para cada quien, ¿no? Poder empezar a acercarse a lo que es el área profesional desde estas preguntas a estudiantes o a graduados, acercarse quizás, ahora que ya estamos a tiempo, a los espacios que vayan a transitar el año que viene, ¿no? Para no estar tan perdidos. A veces dar una vuelta y recorrer el complejo o recorrer las instituciones a las cuales vayan a pedir información, ya sea para inscribirse, también baja un poco esta ansiedad de, bueno, un espacio diferente, un espacio grande, un espacio no conocido, ¿no? Un espacio lejano, y lo empezamos a hacer más amigable, ¿no? Más propio, ¿no? O sea, empezar a sentirse, porque también es esta cuestión, es desprenderse de los compañeros de siempre, de tantas horas estudiando juntos, ¿no? Entonces es como un salto muy grande, ¿no? Entonces, darse tiempo para esto y no dejarlo para último momento me parece que es importante. Desde esto transitar, ¿no? Los espacios que surjan, ¿sí? Pero para eso tiene que haber una conexión con el propio interés, con el deseo. Si no, es como, hasta que uno nos dice, bueno, esto que voy a elegir es porque yo quiero, no porque alguien me está diciendo que yo tengo que estudiar, hasta ese momento, o sea, vamos un poco así medio como caballo, ¿viste? Caro, acá hay una pregunta que surge, dice Caro, Gaby, ¿no? Una pregunta que surge en muchos grupos de adolescentes. ¿Es normal que te gusten demasiadas cosas como para elegir una? Y suele verse la elección de carrera como una condena para toda la vida, como si no se pudiera cambiar. Hablo desde mi propia experiencia en su momento y también en adolescentes que conozco hoy en día.
Bien, sí, a veces nos gustan un montón de cosas, ¿sí? A veces no, nos gustan un montón de cosas, pero hay que empezar como a pulirlas, ¿no? A mí yo siempre doy el ejemplo, y probablemente esté en muchos videos haciendo este mismo gesto que voy a hacer ahora, que es, hay un embudo, ¿no? Tenemos un montón de gustos. Lo que vamos haciendo, ¿no? Si se quiere, con diferentes conocimientos en relación a esos gustos o esas opciones, es ir afinando ese embudo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos un montón de opciones, ¿sí? Y después explorando e investigando sobre ese montón de opciones, un día me siento y me pongo a anotar. A ver, ¿cuáles son las carreras que más me llaman la atención? Y vamos a poner, no sé, bioquímica, medicina, enfermería, licenciatura en letras, qué sé yo, un montón me llama la atención. Y después cuando empiezo a profundizar en esa información, es decir, bueno, conocer el plan de estudio, conocer cuánto dura, conocer dónde se estudia, conocer fundamental es a qué se dedica ese profesional, digo, me gustaba, me llamaba la atención, pero no era lo que yo pensaba. Entonces voy conociendo, le voy dando lugar a la formación ocupacional, ¿sí? Y voy diciendo, bueno, esta carrera pensé que era una cosa, pero en realidad es otra, y ahí voy afinando, ¿no? Y voy pensando, bueno, pero a mí esto me interesa hacerlo todos los días, de lunes a viernes, de lunes a sábado, ¿no? O sea, tantas horas, y también ahí voy afinando, ¿no? O sea, y voy preguntando a un profesional, y pensé que era esto y en realidad no, y diferentes recursos que van sucediendo que me permiten ir conociendo más y correrme de ese primer momento, esa primera intuición, ¿no? De la carrera y darme cuenta en verdad lo que es. Entonces ahí todos esos gustos que tenían se van, si se quiere, como, ¿no? O sea, afinando. Y en relación a esta cuestión de tener que elegir algo, o el peso de tener que elegir algo, o sea, que no se pueda cambiar, es un mito que se fue construyendo y es algo también del orden, a ver, de una construcción social también, ¿no? Que es esta cuestión de elegir algo que eso que elijo es inamovible. Es un poco lo que hablábamos, ¿no? A mí me interesa esto, ¿sí? Me interesa, me llama la atención, ¿sí? Me gusta, quiero trabajar de esto, lo cual no significa que en unos años algo en mí cambie, algo en mí se movilice y pueda empezar a estudiar otra cosa o pueda conectarla con otra, ¿no? O sea, yo tengo, qué sé yo, conocidos que empezaron a, tengo una colega mía que es psicóloga y después está trabajando o hace cosas artísticas y tranquilamente se pueden hacer a la vez, ¿no? O se pueden, como se quiere, coexistir, ¿no? Pero lo que hace, que es un poco en cuanto a estos mitos, pensar que hay algo que es fijo e inamovible, es que esa decisión tenga tanto peso, ¿sí? Que si no es eso, no es nada. Y cuando hay algo del orden de conocerme a mí, que vamos cambiando, y de hecho en la adolescencia pasa un montón, o sea, quizás lo que nos gusta hoy no es lo mismo que nos gusta en un tiempo, ¿no? Y si me doy cuenta que eso no me gusta, aparecen estas cuestiones en relación a la frustración, a la angustia, a que no soy exitoso, y un montón de palabras, ¿no? Que terminan atentando contra algo que tendría que ser un beneficio para uno, que es trabajar de lo que uno le interesa, ¿no? Entonces, darse la posibilidad de que nos podemos confundir cuando elegimos, ¿sí? Lo que significa que no podamos informarnos, conocer, saber, pero que también nos podemos confundir en el sentido de, pensé que me gustaba una cosa, pero en realidad me gusta otra, como nos pasa con todo en la vida, no sé, pensé que me iba a gustar este lugar al que iba a viajar y la verdad me pareció horrendo, pensé que este vínculo iba a funcionar y la realidad es que no, o sea, pensé que un montón de cosas que uno cuando va haciendo, va cambiando, va transitando la vida, se da cuenta que no. ¿No? Entonces darse margen a eso también es importante. Pero para eso hay que, siempre también el caso singular, ¿no? O sea, trabajar con cada quien y de una manera en algún punto personalizada para que eso que quizás es como muy amplio, ¿no? O que tiene tanta connotación, pueda empezar como a deconstruirse un poco, ¿no? O sea, y pensar que si hoy elijo una cosa y que después no me gusta, es válido también, ¿no? Y no es un error garrafal ni es que no sirvo para estudiar. Significa que algo, ¿no? O sea, no me gustó o que cambié o un montón de cuestiones que son completamente válidas y estructurales del ser humano. ¿Sí? Bien. Bueno, estamos, como suele suceder, llegando vamos a compartir, llegando a nuestro fin. Y vamos a ver aquí. Ahí está. Bueno, Carolina, yo como parte del equipo, nada, te agradezco un montón por la predisposición y por toda la información.
estuviste clarísima, la verdad que es un tema tan importante en las adolescencias actualmente, que siempre es importante hablar de esto y crear espacios para que los adolescentes puedan acceder a este conocimiento que no es tan sencillo de entender, digamos, ¿no? Y si les parece, Seguramente. voy a compartir nuestras Ujú. redes, les voy a Sí, compartir una plaquita bien. y A ver también si por el chat estamos. les voy a dejar, por si nos quieren seguir, y pueden visitar nuestra página web. Subimos contenido casi semanalmente, contenido de distinto tipo, información sobre nuestras actividades, Bien, información sobre talleres, el ciclo de charlas. Ujú. em, Así que los excelente. invitamos. Bueno, a que se pongan eh, en contacto, ¿no? En la medida que nos quieran, se quieran comunicar con nosotros. Va a haber otras charlas, estamos organizando próximas charlas también que les pueden interesar mucho. Así que vamos a estar seguramente difundiendo próximamente las próximas fechas, ¿sí? Bueno, Caro, estás por ahí, agradecerte Sí, fundamentalmente, no te veo, pero agradecerte fundamentalmente, me sumo a las palabras de Gaby en relación a tu predisposición, a tu aporte. Bueno, estuvo genial, estuvo súper claro y bueno, dan ganas de volver a revisar nuestro tiempo de orientación vocacional. bien. No, bueno, muchas gracias a ustedes. Para mí estos espacios son fundamentales y todo lo que sea el acercamiento para que cada quien que tenga y sienta las ganas o el interés de poder acercarse a un estudio de nivel superior y más, y esto yo soy muy firme y muy, o sea, lo tengo si se quiere como bandera el derecho a poder acceder a un estudio de nivel superior y que se habiliten estos espacios para que aunque sea alguien lo escuche y alguien lo pueda y le llegue a cada quien, me parece como fundamental, así que desde el Departamento de Orientación muy agradecidos y agradecidas por la invitación. Bueno, muchas gracias también a los participantes y bueno, próximamente vamos a poner a disposición esta charla para que puedan volver a verla o también comentarle a compañeros, amigos, amigas, demás que la van a tener disponible. Gracias y hasta la próxima entonces. Chao. Chau, chau.